La Casa del Dragón está creando muchísimo debate. Juego de Tronos vuelve a ser una de esas series que todas las semanas da de qué hablar. Y en el día de hoy os traigo una visión como fan, ¿vale? Una visión que debido a mi experiencia, la gente que conozco, gente que he leído en redes sociales, creo que es un tema muy interesante del que hablar. Y es que sí, Juego de Tronos ha sido una de las grandes series de estos últimos años, una de las más grandes, más exitosas, más premiadas y un largo etcétera de calificativos positivos. Y pese a ese final que tuvo con el tema de los showrunners, podríamos decir incluso que ha entrado en la cultura popular. Quien no conoce a los Targaryen, por poneros un ejemplo. Pero dentro de todo ello, se estrenó una serie, ¿no? Una serie llamada La Casa del Dragón. Y esa serie también ha hecho algo parecido, no quizás al nivel en el prime de lo que sería Juego de Tronos, pero creo que como fan debo decir algo, y es que creo que Juego de Tronos necesitaba la serie de La Casa del Dragón. Así que ponte cómodo porque el día de hoy os traigo una pequeña visión de un fan sobre este gran mundo de Juego de Tronos. Y hoy os traigo el por qué considero que La Casa del Dragón era necesaria para Juego de Tronos. Y es que, como dije antes, Juego de Tronos es una de las series más exitosas de los últimos años. De hecho, en su momento más cumbre, no sé si decir que fue la mejor de la historia, pero bueno, era una auténtica locura. Era ir a clase, era ir al fútbol, era ir a cualquier sitio y todo el mundo estaba hablando de Juego de Tronos. La única serie que se acercó, yo diría que fue The Walking Dead en su mejor momento. Y yo en ese momento yo no estaba viendo Juego de Tronos, yo estaba precisamente en The Walking Dead, no tenía interés en Juego de Tronos, cosa de la que me arrepiento. Pero el caso es que incluso en ese momento pues te escuchabas pues lo de Joffrey, por ejemplo. Era muy difícil guardarse muchos spoilers. Sí es verdad que yo escuché muchos y por suerte me olvidé, solo me acordé del de Joffrey, era el único que me acordaba. Pero el caso es que cuando llegó La Casa del Dragón, fue una serie que llamó muchísimo la atención. Llamó muchísimo la atención por su estética, porque contaba todo el tema de los Targaryen, ¿no? Que si ves Juego de Tronos es una de las cosas que a lo mejor más te interesa, ¿no? Saber el pasado de los Targaryen, e incluso si no te has leído los libros, posiblemente muchas de las mejores cosas que tiene Juego de Tronos, quitando la política, son los Targaryen. Y dentro de toda esa vorágine de información, llegué a ese tráiler. Me salió a lo mejor incluso en un anuncio de YouTube, es que vete tú a saber, no me acuerdo de cuándo vi eso. Pero cuando lo vi me enamoré. Me enamoré. El primer impacto fue que estaba Matt Smith, Daemon. Claro, tú ves eso y dices, hostia, este tío me llama muchísimo la atención. Pero es que si encima eres fan del actor, más aún. Y claro, en ese momento tuve la tesitura de, mira, si me quiero ver esto, tengo que verme Juego de Tronos. Tengo que verme Juego de Tronos, está claro. Me vi Juego de Tronos y estoy consciente, de verdad, y me consta de que mucha gente cercana a mí y que gente incluso por redes sociales le pasó algo parecido, porque mucha gente no vio Juego de Tronos porque o ya estaba empezada y no podían verlo de una manera cómoda, tenían que irse a páginas, no le gustaba el doblaje, a lo mejor simplemente es que ya estaba terminada, pero como decían que las últimas temporadas eran malas, pues no se animaban a dar el paso. Luego también estaba todo el tema de los libros, no sabían si ir a una cosa o a otra y dudaban de qué hacer y al final no hacían nada. Y La Casa del Dragón animó a muchísima gente, tanto a gente que no había visto Juego de Tronos como a la gente que había visto Juego de Tronos y había quedado un poco mal por todo el tema del final, y luego la gente de los libros que tenía esas ganas de ver más de los Targaryen, sobre todo de esa época de los Targaryen, y luego gente que no había leído los libros le dio curiosidad de decir, uy, ¿qué es esto? Y descubrieron que era otro libro fuera de Juego de Tronos que formaba parte de su historia. Es decir, La Casa del Dragón hizo un punto de inflexión, sobre todo después de todo lo que fue Juego de Tronos en su momento. Pero es que lo interesante es fuera de todo eso. Porque, por ejemplo, os voy a contar mi caso. Yo cuando vi Juego de Tronos, una de mis escenas favoritas, o incluso podríamos decir escenas favoritas, es cuando aparecen los dragones con el tema musical de los Targaryen, que bueno, ya sabéis cuál es, y ven por primera vez a un dragón. Una de mis escenas favoritas es cuando Daenerys aparece delante de todo el mundo, porque van a hablar de todo el tema de los caminantes blancos, ¿no? Y Cersei ve por primera vez el dragón, Jaime creo que era la primera vez que veía al dragón,
o creo que era la segunda, no sé, pero esa escena donde aparece con los dos dragones, con el tema musical de los Targaryen es impresionante. Cuando Tyrion ve por primera vez al dragón es impresionante. Toda aparición de un dragón con el tema de los Targaryen es alucinante. Y lo primero que ves, en lo que Juego de Tronos a lo mejor eran 2-3 escenas, lo primero que ves en la Casa del Dragón es un vuelo en cómo entrenar a tu dragón, con un dragón de manera épica de una chica llamada Rhaenyra, con el tema súper épico, pero súper épico de los Targaryen, y lo que antes era a lo mejor una ocasión especial, aquí era lo común. Yo me acordaré siempre de ese impacto que tuve en el primer capítulo, ¿no? De ver a los Targaryen de esa manera. Y os estoy hablando que aquí ya me había visto Juego de Tronos entera. Y yo estaba como un fanboy. De verdad os lo digo. Y a día de hoy, que ya me he visto todo, me he puesto al día, me he leído los libros, sé toda la historia de Aegon el Conquistador, sé lo que pasa antes de Juego de Tronos, sé lo que ocurre en Juego de Tronos, sé lo que pasa en la Casa del Dragón. Estoy muy, pero que muy contento de que gracias a esta serie vuelva a esa época dorada de Juego de Tronos. Quizás no a ese bestial nivel, porque no se había visto algo parecido. Como digo, el único parecido a lo mejor era The Walking Dead. Pero no sé, yo ahora veo debates, ¿no? El team verde contra el team negro. Ver a estos personajes con tantísimo carisma como son, por ejemplo, Daemon, por poneros un ejemplo. La propia Rhaenyra. Incluso ese odio, ¿no? Que te crean los personajes, ¿no? Como los Hightower o como el nodo mano del rey. Qué asco de tío, qué hipócrita. Pero dentro de todo eso me gusta, ¿no? Porque me genera esa sensación como cuando veía a Joffrey, ¿no? Me causa eso, ¿no? Y creo que hemos recordado lo que era Juego de Tronos. Y en este punto, con lo que era la Casa del Dragón, teníamos algo que a lo mejor era ocasionalmente especial en Juego de Tronos, ¿no? Los dragones, los Targaryen, y quizás todo ese tema político, ¿sabes? De guerra, de conflicto, se dejó un poco al lado. Pero ahora estamos volviendo a ese punto, se están empezando a meter los primeros, vamos a decir, meñiques, ¿no? El gusano blanco, toda esta información, las traiciones, los bandos, eso está empezando. Y parece que se está empezando a hacer un Juego de Tronos entre los Targaryen. Y eso va a llevar a todo lo que conocemos a día de hoy. Es la bajada, ¿no? de esa estirpe que eran los Targaryen, pues es su declive, ¿no? Y ese es el punto donde empieza todo ello. Y estamos disfrutando mucho de ello, al menos yo. Y se hablaba, por ejemplo, de un spin-off de Jon Snow, pero al final no se hizo, lo entiendo perfectamente, pero se va a hacer uno posiblemente de Aegon el Conquistador. Claro, cuando tú escuchas toda la historia de Aegon, que lo puedes escuchar en Juego de Tronos, pero es que luego ves la Casa del Dragón y es que tienes todavía más ganas de ver a ese Aegon el Conquistador. Creo que lo que ha sido la Casa del Dragón es un punto importante para Juego de Tronos, no porque sea mejor que Juego de Tronos, no, Juego de Tronos es insuperable, en su mejor momento era una locura. Daenerys es la mejor Targaryen que yo he visto por ahora. Me gusta más que incluso el personaje de Matt Smith, que Daemon, me gusta más. Pero creo que la Casa del Dragón ha hecho algo que era necesario, que era recordar a la gente por qué os gustaba Juego de Tronos, por qué me gustó Juego de Tronos, tener esas ganas de ver este nuevo mundo, ¿no? De ver esos misterios. Joder, tengo unas ganas de descubrir todo lo de Aegon en la serie, ver cómo van a adaptar eso, ver todo el tema de los Targaryen, cómo llegan al punto que conocemos en Juego de Tronos. De hecho, tengo pensado hacer un vídeo de los posibles spin-offs que podrían hacer de Juego de Tronos, y todo ello llega porque vi un tráiler y quise ver la Casa del Dragón. Como digo, esta serie ha unido a toda esa gente. La que no había visto Juego de Tronos, la que había visto Juego de Tronos y le había gustado y la que no le había gustado. La gente que se ha leído los libros, los que no se han leído los libros. Absolutamente todo el mundo con la Casa del Dragón ha llegado a ese punto. Entonces, creo que sí, Juego de Tronos es muchísimo mejor. Pero creo que en este punto de la historia que estamos, en este punto de series, de películas y sobre todo de todo lo que pasó con Juego de Tronos, la Casa del Dragón era necesaria, ya sea para los fans,
ya sea para los que son nuevos fans o para la gente que, al igual que yo, descubrió lo grandiosa que podía ser Juego de Tronos. Y todo ello llega gracias a la Casa del Dragón.